Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Vamos adelante en este martes con nuestro debate de Transforma España, como hacemos siempre a estas horas, todos los martes a las 8:30. Hoy vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar de Ucrania, pero de cuando sea el fin de la guerra de Ucrania. No vamos a hablar de la situación actual. Sí. Bueno, la situación actual, todos sabemos que está enquistada. La situación no parece que se le vislumbre ninguna salida. Esto empezó ya hace más de 2 años. Estamos teniendo una duración en la guerra que no se esperaba, por lo menos yo no la esperaba al principio, pero está siendo más larga. Entonces, hay que pensar, porque ya tenemos una experiencia, aunque siempre hablamos que este es el periodo de paz más largo en la historia de Europa, hay que decir occidental, porque no en los Balcanes, sino en Ucrania, pues vamos teniendo experiencias, por desgracia, experiencias bélicas, como ha sido la de los Balcanes, como ha sido la de Afganistán, como está siendo ahora la de Ucrania. Y al final se necesita, lo notamos en los Balcanes, en Afganistán hubo que hacer una organización especial para la reconstrucción de las ciudades que habían sido destruidas por la guerra, y aquí en Ucrania seguro vamos a tener que ir a eso. ¿De qué se trata? De que España, que es un país que improvisa muy bien, pero que prevé regular, somos poco previsores y muy buenos improvisadores, nos vayamos haciendo la idea de que aquí vamos a tener que arrimar el hombro. Arrimar el hombro en la parte de aportar. La destrucción que se está ocasionando en Ucrania va a exigir una labor enorme de reconstrucción, y además de que también procurar, como ya pasó en la antigua Yugoslavia, el que las empresas españolas se llamen a la parte y España sea una parte activa tanto en la aportación de fondos como en la recuperación a través de empresas españolas. Pues lo vamos a hacer con 2 invitados. Miguel Gutiérrez, buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas noches. Aparte de buen amigo, ha sido diputado de Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Defensa y miembro de la Delegación Española a la Asamblea de la OTAN, y además es voluntario, y aquí con nosotros ya ha compartido varias veces estas visitas suyas a Ucrania en la ONG Help to Ukraine, ¿no? Así está más o menos, está bien así, ¿no? Sí. De hecho, hasta hace relativamente poco venías de allí y bueno, hemos estado hablando tú y yo también mucho sobre todo esto, ¿no? Sí. Y nuestro otro invitado es Gerardo Sánchez Revenga. Gerardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, es presidente de SMIDE, la Asociación de Empresas Administradoras al Ministerio de Defensa. Y bueno, pues con ambos vamos a hablar de este tema. Le decía a Miguel que él y yo lo hemos hablado antes en alguna ocasión tomando un café, porque efectivamente él ha viajado mucho a Ucrania en estos últimos meses, y bueno, es quien más nos puede contar o más nos puede acercar a la realidad de lo que se está viviendo allí y de lo que hace falta precisamente para eso que llamamos la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Pues sí, la verdad es que, fíjate, incluso yo recuerdo que yo he entrado desde Ucrania varias veces entrado en directo, en mi programa, sí. En tu programa. Sí. Recuerdo una noche terrible, con un frío tremendo, allá por febrero de este año, como 30 bajo cero, desde una gasolinera, en fin, una cosa tremenda, después de un bombardeo terrible que tuvimos allí, y entrando allí en directo contigo para contar un poco a tus oyentes lo que estábamos viviendo allí, ¿no? Pues sí, son 5 veces ya este año lo que he estado, 5 viajes a Ucrania este año, y cada vez que voy, pues se pone más de manifiesto la necesidad no solo de la cooperación internacional, de la ayuda humanitaria, de la cooperación al desarrollo que también necesita Ucrania, sino empieza cada vez a verse más la necesidad de reconstruir, porque
Claro, quizás mucha gente pues no conoce bien Ucrania, no entiende un poco el concepto ucraniano de lo grande que es Ucrania. Es un país que es 1,5 veces España, para que nos hagamos una idea. Sí. Y claro, el conflicto bélico en estos momentos está muy localizado en una franja muy hacia el este, pero todo lo que queda hacia el oeste de esa línea, digamos, de ese frente de guerra, que es muy largo, que son de 1.000 kilómetros, claro, son muchos kilómetros, o sea, a lo mejor hay 1.000 kilómetros hasta la frontera, o de hecho hay más de 1.000 kilómetros desde el frente de guerra hasta la frontera occidental ucraniana, ¿no? Esos son sitios donde ha habido parte del conflicto, en algunos de ellos, donde son sitios amenazados, donde hay amenazas permanentes de drones y de misiles rusos que de vez en cuando pues Rusia ataca y bombardea. Pero salvo ese momento del ataque o del bombardeo con misiles, pues son sitios o ciudades donde la gente hace una vida absolutamente normal y donde la vida se sigue desarrollando y donde pues la gente que tiene campos de labor pues tiene que arar y sembrar y recoger y cosechar, y donde la gente que tiene instalaciones ganaderas pues tiene que seguir cuidando las vacas, y en fin, donde la industria se tiene que seguir produciendo y los ciudadanos pues tienen que seguir viviendo. Y son principalmente en esas zonas por donde Ucrania quiere empezar la reconstrucción, lógicamente. No tanto en las zonas que están sometidas de guerra, porque eso está sometido en fin, a unas tensiones que no es fácil, y que ahí realmente solo puede estar trabajando las organizaciones como la nuestra y evidentemente el ejército, por supuesto, ucraniano, y las organizaciones que damos el soporte y la ayuda que podemos en esas zonas de conflicto, ¿no? Pero en el resto del país, bueno, pues digamos que hay una vida aparentemente normal y que salvo estas excepciones de ataques y estas cosas que se producen, la gente tiene que hacer su vida normal. Y por ejemplo, pues necesitan despejar de minas campos de labor para poder plantar después de este invierno y cosechar en la primavera que viene. Porque esa es parte de la economía ucraniana. La ucraniana tiene el sector primario. Dentro de la economía ucraniana es básico, es muy importante, el sector primario, que al final pues estamos hablando de ganadería y de sector agrícola. Y claro, si los campos de labor están llenos de minas, pues no se puede cosechar, ni se puede sembrar, ni se puede... Y bueno, pues hay que hacer trabajos allí. O sea, la reconstrucción no es solamente carreteras, que también, edificios, que también, escuelas, colegios, hospitales, sino empezar por una cosa que es la posibilidad de que la gente no se muera al atravesar un camino, un prado, porque le estalle una mina. Y esto es muy importante. Gerardo, una primera... Federico, intervención. Sí. Bueno, estoy delante de quien fue el pensador y el impulsor de esta asociación, por lo tanto la conoce muy bien, que fue Eduardo en el 84, y nuestra asociación tiene una particularidad. Tú has dicho, Federico, que es Asociación de Empresas Suministradora de Bienes y Servicios de las Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa, pero es que es de todo el sector público. Y tenemos una ventaja, tenemos una filosofía que es la cooperación y la colaboración con la administración y entre las empresas. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar, o nuestras empresas están acostumbradas a trabajar cooperando entre ellas mediante consorcios y mediante UTEs. Y en un tema de emergencia, terremoto, reconstrucción, tienen una ventaja, que pueden formar un consorcio, construir un aeropuerto, construir campamentos de vida, llevar alimentación, vestuario, equipo, instalaciones, logística, tecnología. Son unas empresas que la asociación es multiárea, como sabe Eduardo. Se creó para acompañar y de alguna manera al ejército en su modernización, y cuando externalizó, pues la asociación fue creciendo en distintas áreas, y hoy hay 80 empresas que se dedican pues a infraestructura, logística, tecnología, y un tema, como hablaba yo con Miguel antes de entrar en el estudio, pues es de alguna manera incitar a las empresas, empujarlas para que participen, y lo hacemos pues no de manera individual, sino a través de los ministerios, embajadas, instituciones, que de alguna manera haya un acuerdo gobierno-gobierno o directamente con las autoridades del Ministerio de la Nación correspondiente. Yo tuve ocasión de estar hace poco en una feria en Chequia, y era en plena guerra, y firmamos un convenio con la asociación similar a nuestra en Chequia, y lo hicimos en el stand de Ucrania, y con una asociación que tuvo interés en firmar un convenio con nosotros para ayudarles en lo que pudiéramos. Pero sobre todo
es como ha dicho Miguel, y yo me ofrezco ya, como te he dicho, Miguel, a que tú hagas, organizarte un desayuno con nuestras empresas y les digas las posibilidades que hay, que las hay, pero las empresas posiblemente por seguridad, por reticencia, y ya no lo digo por el cobro de las cosas, que tienen dinero y hemos ofrecido cosas. Sé que nuestras empresas están en contacto, por ejemplo, pues gafas de visión nocturna, chalecos antifragmento, cascos de combate, todo lo que es generadores que pedían, generadores de luz y temas de hospitales, pues nuestras empresas ya están, algunas de ellas con alimentación sobre todo, pues estamos dispuestos, creo que a hacerlo por esa reconstrucción. Y sobre todo que esos 15.000 millones que hay ahora de ayuda son transformación del Fondo Social de la Paz, como te hemos comentado, que se van a transformar en más dinero, y España va a participar siempre del 10% del fondo que existe. Si hay ahora 15.000 millones, pues son 1.500 millones, los pone España con un 10%. Quiero decir que España tendrá a su vez, las empresas españolas, un retorno, pero simplemente porque quieran participar allí en esa reconstrucción. Claro, yo creo que aquí, fíjate, lo que tenemos que acabar, sobre todo a mí me gustaría, ¿no?, que este programa sirviera un poco para que nuestras empresas se den cuenta. Ese es el objetivo. De la oportunidad que hay allí, pero que no es una oportunidad de ir. Esto no es un tema de oportunidad de que como en un río, ¿no?, que hay un montón de peces y tú vas allí. No, de trabajar con ellos. De trabajarlo, claro. Porque hay que trabajarlo, ¿no? Y de que la oportunidad es ir y trabajar con el gobierno ucraniano en buscar las mejores soluciones para los problemas que ellos tienen. Ucrania tiene un problema ahora importante desde el punto de vista energético, tenemos que entender. Ellos están transformando el sistema energético del país, porque dependían básicamente para su energía del gas ruso. Este gas ha desaparecido, ya no llega. Claro. Bueno, llega, pero no en las cantidades, lógicamente, que llegaba antes. Y lógicamente tiene que hacer una transformación del sistema energético global, ¿no? Ellos se apoyaban básicamente en el gas, en la nuclear y en la hidráulica. La hidráulica se mantiene, la nuclear, pues en algunas de las centrales, pues están bajo control ruso, con lo cual pues están en discusión siempre un poco incluso la soberanía energética de esas zonas. Y tienen que hacer una transformación importante por energías que, además, si Ucrania quiere ser Europa en algún momento, tiene que apostar por las políticas europeas de transformación energética hacia energías limpias. Con lo cual, cuando uno tiene que reconstruir un país y tiene que reconstruirlo de cero, ¿cómo lo hace? Pues lo hace y se basa en las mejores prácticas de los países a los que quiere acercarse, ¿no? Y ahí es donde creo que está precisamente una de las grandes oportunidades de las empresas españolas, porque España ha sido, yo creo, un ejemplo de transformación, no solamente en el mundo energético, sino en otros muchos sectores, en el de la digitalización y en otros muchos sectores, y tenemos mucho que enseñar y que aportar, porque a veces yo creo que tenemos un pequeño complejo como de inferioridad cuando salimos por el mundo a competir con otras empresas de nuestro entorno europeo, de que no somos capaces de hacerlo bien, y es que somos capaces de hacerlo también como cualquiera, si no mejor. Y yo creo que eso es lo que hay que animar y lo que hay que explicar al sector empresarial español, para que se animen, para que entiendan que su aportación es más que necesaria, y que nos encontramos ante un escenario de tremendas oportunidades colaborativas, porque vuelvo a decir lo mismo, hay que colaborar con el gobierno ucraniano para ver qué es lo que ellos necesitan y de qué forma podemos aproximar nuestras empresas a esa necesidad. Eduardo. Yo creo que se pone de relieve dos cosas muy importantes. La primera es la colaboración público-privada. La economía española hace no demasiados años, pues era una economía donde había distintos sectores y tenían poca conexión entre ellos, especialmente entre el sector público y el sector privado. Nuestras empresas, hace ya unos cuantos años, pero eran empresas que cubrían todas las necesidades, digamos, del trabajador. Yo trabajé unos años en el INI. El INI tenía unos servicios de asistencia sanitaria y el INI tenía economatos y el INI tenía residencias en la playa y tenía residencias en la sierra y lo tenía todo. Eran una especie de gigantes que proporcionaban todas las necesidades a los empleados. Eso ha desaparecido, ya no se funciona así.
lo estamos viendo. La palabra que ha utilizado Gerardo de la externalización es la palabra clave. Antes una empresa no se le ocurría. Ahora se ha visto que era mucho más confortable que contratar a personas para hacer la limpieza, contratar a una empresa de limpieza que te proporciona los materiales y el personal necesario para hacer la limpieza. Entonces, esa es una primerísima diferencia, que es la colaboración público-privada. Pero además, en este caso, la colaboración público-privada no es para hacer algo que se venía haciendo, sino algo que no se venía haciendo. Miguel nos ha dicho, España tiene un porcentaje, España, hay que decir, es muy buena nación exportadora. En relación con el PIB, España es la segunda nación exportadora de Europa después de Alemania. Hemos adelantado en los últimos 10 o 15 años, hemos adelantado a Italia, a Francia y a Inglaterra. Ahora, Alemania nos lleva mucha ventaja, tiene el 49% del PIB. El de exportación para nosotros es el 33% o algo así. Estamos muy bien. Pero de ese porcentaje estupendo de exportaciones, la inmensa mayoría van a la Unión Europea. Ucrania, por el momento, no es Unión Europea. Como pasó en su momento con los Balcanes, estamos ofreciendo la colaboración público-privada para ganar un terreno, para ganar un mercado, para ganar una posibilidad de crecimiento de nuestras empresas. Entonces yo creo que es muy necesario, lo habéis dicho, que nuestras empresas sepan que se puede ganar en colaboración, no en competencia. Competencia ya llegará en su momento, pero en colaboración con otras se pueden ganar mercados. Y la segunda cuestión que yo creo que es importante es, lo ha puesto de relieve Gerardo, con la existencia de instituciones como AESMIDE. AESMIDE es, verdad, empresas suministradoras del Ministerio de Defensa. Eso lo dice el nombre, AESMIDE. Sí. Pero gracias al esfuerzo de Gerardo y de sus antecesores y colaboradores, es de todo el sector público. Es decir, hay un conducto donde las empresas que estén interesadas, en su caso, en ver qué pueden ver en Ucrania, tengan un conducto para hablar, también se ha dicho, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Exteriores, con la Nación, en este caso con Ucrania, con otras empresas. Es decir, está el camino, no digo trillado, pero sí está el camino trazado. Cuando se creó AESMIDE, que va a hacer 40 años el año que viene, se creó, había una diferencia en el trato del Ministerio de Defensa con las empresas públicas, que eran del INI, y las empresas privadas. Las empresas públicas podían entrar por el Ministerio de Defensa como Pedro por su casa, sí, las empresas privadas no, porque se podía sospechar de si iba a haber algo raro. Entonces se creó una institución, AFARMADE, que hoy sigue con el nombre de TEDAE, que eran las empresas que se dedican a hacer material de guerra. Pero había muchas otras que no hacían material de guerra. Repsol, ¿qué hace? Gasolina. La gasolina no es material de guerra, pero no, claro. El Ministerio de Defensa necesita combustible. Necesita combustible, evidentemente. El Corte Inglés, que hacía uniformes. Claro. Eso no es de defensa. Naturalmente defensa lo necesita. Y entonces, para estas otras necesidades de material y servicios, se creó AESMIDE. Entonces, tenemos una entidad que facilita la interlocución con estas autoridades ministeriales o con estos otros países. Yo creo que son dos novedades importantes y que pueden venir muy bien, especialmente en unos momentos donde la economía parece que no sopla con mucha brillantez. Pues por avanzar un poco ¿cuáles serían entonces, Miguel, los aspectos donde habría que focalizar esa relación público-privada para fomentar para ayudar a que las empresas españolas colaboren en la reconstrucción? Bueno, hay muchos sectores, O sea, fíjate que lo decía Eduardo y desde luego, por supuesto, lo ha apuntado Gerardo con el tema de la externalización. Pensemos que en Ucrania, Ucrania viene de un modelo que era el modelo de todas las repúblicas socialistas soviéticas. Es decir, es un modelo en el que todo es público. Sí. Había una parte de cosas que se privatizaron y que cayó en manos de grandes oligarcas, en fin, que yo creo que un poco la historia es toda conocida, no solo de Ucrania, también de Rusia y de muchas de estas repúblicas anteriores, pero
la base de la economía ucraniana es una economía, vamos a decir, socializada, en el sentido de que es pública, ¿no? Uh-huh. Ellos van a tener que inventar todo de cero. Os voy a poner un ejemplo: la sanidad. Una de las cosas que nuestra ONG Help Ukraine ha hecho desde el inicio de la contienda fue llevar, a través evidentemente no solo nuestro, sino de la gente que ha donado, porque esto al final esto es todo a base de donaciones, ¿no? Uh-huh. De particulares y de empresas, donar robots médicos para que la telemedicina sea, porque la telemedicina en las zonas del frente de guerra es la única medicina posible para la gente que queda. Claro. En las zonas del frente de guerra, la gente que no ha huido de esas ciudades que vemos todos los días bombardeadas y destrozadas, normalmente es gente mayor que no tiene sitios donde ir, que no tiene familia que se la pueda llevar, o que no quieren renunciar a su vivienda porque es lo único que tienen. Y entonces esa gente se queda allí. Esa gente en el frente de guerra, los objetivos principales de la Federación Rusa son las ONGs de cooperación que trabajamos allí y los médicos civiles ucranianos del Sistema Nacional de Salud ucraniano. Básicamente porque lo que quiere la Federación Rusa es fomentar el terror y que nadie vaya precisamente a ayudar a estas personas, ¿no? Porque estas personas solo viven allí por la ayuda que llevamos las ONGs que estamos ahí trabajando y los médicos civiles. Los médicos civiles han caído muchísimos. Las ambulancias civiles son objetivo estratégico de los drones rusos. Y entonces esta gente no tiene capacidad de que los médicos le asistan, la gente que sigue viviendo en esos pueblitos. Entonces hay unas unidades de protección civil que están formadas también por policías, que son las que con estos robots medicalizados que hemos llevado allí gracias a las donaciones, por cierto, de una empresa española, consiguen conectar a las personas una serie de sensores y el médico desde un hospital, no sé, en Kiev, en Lviv, en zonas más seguras, es capaz de hacer diagnósticos por telemedicina de estas personas y decirle al policía pues qué medicación le debe de llevar este policía, porque claro, pensar que en esas zonas no hay farmacias, no hay nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues le deja la medicina, le da la medicina, o si es un tema muy urgente, pues hay que evacuarla, entonces somos las ONGs las que tenemos que ir a evacuar a estas personas y llevarlas a los hospitales. Bueno, ellos se han dado cuenta, hablo del gobierno ucraniano, de que cuando la guerra acabe, ellos tienen que replantear todo su sistema nacional de salud, entero, y lo tienen que hacer de cero. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues yo creo que basado, como decíamos antes, en las mejores prácticas. Ellos se han dado cuenta y dicen, no, mi sistema nacional de salud va a estar basado en la telemedicina y va a estar basado en la colaboración público-privada. Y ahí es donde yo creo que las empresas españolas, que somos ejemplos, tenemos un montón de colaboración público-privada dentro de la sanidad pública, donde hay, porque aquí existen hospitales públicos, hospitales privados, hospitales públicos con gestión privada. Bueno, pues esas son las empresas que tienen que ir a enseñar al gobierno ucraniano. Por eso digo que es un tema de colaborar, no de ir a que consigas algo, sino de colaborar, de enseñar cómo hay modelos de colaboración público-privada que funcionan perfectamente, que dan servicio a un país del primer mundo como es España y con una sanidad que es envidiable en todos sitios, y que nosotros tenemos que enseñarles esto. Entonces, ahí es donde yo quiero animar un poco a las empresas españolas a que se den cuenta que hay grandes oportunidades para demostrar también al gobierno ucraniano que tiene que montar esto de cero, cómo se puede montar una sanidad pública de calidad con la participación de las empresas privadas. Gerardo, nosotros hemos estado en otras operaciones de reconstrucción, es decir, no es la primera vez que España participa en este tipo de... Sí, hemos estado cerca siempre con las Fuerzas Armadas fundamentalmente, y los desplazamientos que ha hecho pues en Balcanes, en Mali, en Líbano, y sobre todo hemos acompañado a los soldados porque como ha dicho muy bien Eduardo, se creó una asociación que lo que atendía era la calidad de vida del soldado, fundamentalmente, que es el mejor sistema de armas que tiene el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, el soldado, en lo que es vestuario, en lo que es alimentación, etcétera, etcétera. Y así se fueron añadiendo toda clase de áreas dentro de la asociación. Después derivó, como ha dicho muy bien Eduardo, a todo el ámbito civil. Nuestras empresas son especialistas en colaboración público-privada. Ferrovial ha construido hospitales, ha construido aquí, en América Latina, y FCC ha estado construyendo carreteras, puentes. Es decir, están acostumbradas las empresas españolas, que son muy competitivas, las que están dentro de nuestra asociación y otras que están fuera,
y que están acostumbradas a funcionar en consorcio, colaborando, y yo diría con una palabra que últimamente empleamos más todavía, que es cooperando, porque al fin y al cabo tienen beneficio las dos partes. La reconstrucción de un país es típica de lo que es la infraestructuras y colaboración público-privada. Necesitarán hoteles, carreteras, aeropuertos, puentes y todo lo que es calidad de vida. El ejército necesitará equipamiento, necesitará alimentación, y esto nuestras empresas son especialistas en realizarlo. Hasta hablando de la telemedicina, nosotros hemos tenido dentro de eso sanidad, y es lo que se utiliza hoy día en los barcos españoles. Están conectados con los hospitales porque tienen un médico algunas veces de referencia, pero cuando el marinero tiene un problema o tiene un accidente, se conectan con el Gomezulla y lo hacen a través de la telemedicina. La inteligencia artificial, en la ciberseguridad, todas nuestras empresas hoy día están capacitadas para competir con otras naciones, y si no lo hacemos nosotros, los harán otros, americanos, ingleses, y los países están acostumbrados a pedir empresas españolas porque somos fiables. Esa es la cuestión, efectivamente. Vamos a continuar ahora, no se me vayan, que vamos a hacer una pequeña pausa por la publicidad, volvemos enseguida, a las 9 estamos aquí otra vez. Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos con nuestro debate Transforma España. Miguel, ibas a decir algo. Te dejaba ahí con el... Bueno, yo lo que quería decir es que, lo que hemos estado hablando, ¿no? Que efectivamente aquí hay un montón de posibilidades que ya hemos comentado, pero las empresas españolas tienen que creer de verdad en que esto es posible, y tienen que creerlo. Significa hablar con el gobierno ucraniano. Yo sé que el Estado español también está detrás de esto. Es decir, lógicamente esto no es solo una iniciativa que las ONGs que estamos allí estamos viendo, sino que el gobierno español también lo sabe. Me consta que, porque nosotros hemos hablado tanto con el Ministerio de Exteriores como con el Ministerio de Industria, y ellos están encontrándose el mismo problema. Quiero decir, la misma reticencia que nos estamos encontrando nosotros también se la encuentra el gobierno español y la Secretaría de Estado del Comercio. Pocas empresas que quieren ir allí a ver aquello, a hablar con el gobierno ucraniano. Bueno, estamos pensando, pues si no quieren ir las empresas españolas allí, vamos a traer al gobierno ucraniano aquí y que nos cuenten aquí qué es lo que ellos necesitan. Lo que es importante es que se conozcan, que la empresa entienda española que hay allí necesidad de nuestras capacidades, y que yo creo que España tiene unas capacidades, yo por lo que he visto allí, desde luego que no... que no tenemos que envidiar a ningún país del mundo, desde luego Europa, ni por supuesto europeo, y mucho menos quizás de otros sitios, a la hora de exponer nuestras grandes capacidades. Fíjate, en el mundo de la energía, todo lo que son renovables, ¿cómo no va España? Si España es un consumidor número 1 mundial en renovables, ¿cómo no va a poder exportar España tecnología renovable? De energías renovables. Pues esto es lo que hay que explicar, y lo que yo creo que algunos directivos y CEOs de las empresas españolas tienen que entender, porque no es capricho. Yo creo que esta es una forma de hacer también Estado, ¿no? Y de hacer España, porque uno cuando va allí y está en Ucrania con una ONG como la nuestra, que es una ONG humilde, y ve
pues ve a otros países que están allí y ve el poco apoyo muchas veces que tiene el Estado español sobre las ONG que estamos ahí trabajando, pues le da un poco de pena, porque de verdad que el trabajo que hacemos allí es muy importante, y hay otros países pues que sí, que están apostando un poco por aquello, y uno dice, bueno, ¿y por qué España siempre llegamos tarde a los sitios, no? Bueno, pues tenemos la oportunidad no de no llegar tarde, sino de llegar, no digo los primeros, pero de los primeros, no digo pero de los primeros. Bueno, pues vamos a ser capaces de llegar a los Pensemos además que es muy importante, Federico, Ucrania va a ser Europa. Claro. Sí. O sea, Ucrania va a ser Europa tarde o temprano. Sí. No va a ser mañana, sin duda alguna, porque evidentemente Ucrania, aparte de acabar la guerra, le queda mucho trabajo por hacer interno, ¿no? Pero será Europa, y por tanto será un país europeo con unas capacidades tremendas, en las que ya no estamos hablando de cooperar con un país, sino de tener un socio, un aliado. Y yo también te puedo decir que la relación que existe entre Ucrania y España a nivel personal, es decir, la sensación cuando tú hablas con los ciudadanos ucranianos sobre lo que es España, a lo que es Francia, a lo que es Alemania, a lo que es el Reino Unido, no tiene nada que ver. O sea, cómo nos aprecian, cómo nos valoran. Os voy a contar un ejemplo. La zona de Lviv, que es la zona más occidental de Ucrania, la zona que está más pegada a Polonia, es una zona en el que hay muchísimos investigadores hispanófilos, y muchísimos, hasta el punto de que en esa región, toda esa región, digamos, esa especie de comunidad autónoma, porque allí también funciona un modelo un poco de autonomías, ¿no? de regiones, digamos, el segundo idioma en los muchísimos colegios públicos, en todos los colegios públicos, es el español. Es verdad. Después del ucraniano, antes que el inglés, es el español. De hecho, nosotros nos dimos cuenta cuando ellos nos dijeron esto, y recurrimos también, porque claro, las ONGs no solo llevamos mantas, comida y tal, también llevamos cultura. Bueno, pues gracias al Instituto Cervantes conseguimos una donación de 1.200 kilos de libros, casi 1,5 toneladas de libros que llevamos nosotros allí, que eran del Instituto Cervantes, que dio para todos los colegios de esa zona libros españoles para aprender español, para enseñar en español, sobre textos españoles. Bueno, yo creo que fue un proyecto muy bonito que montamos en toda esa zona, y ellos tienen verdadero aprecio por la cultura española. Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad más, oye, de un sitio en el que nos aprecian. Como me pasa siempre, oyéndoles aprendo muchas cosas, y quería subrayar 3 de lo que oyendo, empezando por esta última. Se nos olvida que hace no muchos años, 40 y tantos años, España hizo una transición política que fue modélica para todo el mundo. Pero es que hace unos poquitos años más, España hizo una transformación económica que sirvió de base para estar donde estamos hoy, pero que también todo el mundo la vio con admiración. Yo he conocido más cómo pensaban en América Latina, los argentinos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, ¿cómo lo habéis hecho? España, de ser un país pobre de solemnidad, pasa a ser uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces esto nos hace, por nuestra parte, no darnos cuenta de que la situación ha cambiado y que nos miran con otros ojos y que están deseando ver algo nuevo. Además, Francia, Inglaterra, Alemania son países asentados. Cuando llegan países no solo como Ucrania, sino como Hungría o Polonia, ven, esos son las torres inconquistables. Sin embargo, a nosotros nos ven como uno que ha llegado hace poco. Nosotros, España no fue un país fundador de la Unión Europea. Se incorporó hace ya mucho tiempo, pero no tanto como lo de los países fundadores. Y por nuestro lado no nos damos cuenta que esa mirada está reflejando que tienen apetito de conocernos, porque a Francia o a Alemania o a Inglaterra es muy difícil imitarlos. Sin embargo, a nosotros no. Nos ven el camino que siguió España, ¿por qué no lo seguimos nosotros? Entonces me parece que eso es una lección. La segunda, ahora yendo al principio de lo que habéis dicho, quisieron hacer privatización del sistema económico, cayeron en manos de oligarcas y hoy no hay un sistema privado.
en el fondo ese es el origen de la guerra de Ucrania. Es decir, la primera idea de Putin, por no ir a antecesores, la primera idea de Putin es que la economía rusa fuera una economía señera en el mundo. Intentaron hacer eso, privatizaciones y tal. ¿Qué les faltaba? ¿Por qué no tuvieron lo que querían? Porque no había cultura de sociedad civil, de cultura del trueque, de cultura del contrato, de cultura del acuerdo. Allí era el ordeno y mando del de turno. Entonces, no les da. Se gastan el dinero y tienen unos multimillonarios que se dedican al gas, al petróleo, al grano, pero no hay economía de mercado. Y entonces dicen, bueno, pues nos vamos a dedicar a seguir siendo una superpotencia militar. Y primero fue en Georgia, tú te acordabas hace poco, en el 2008, en el 2014 fue Crimea y en el 2019 Ucrania. Es decir, que como no fueron capaces de crecer en el mercado, crecieron en la guerra. Y se han dedicado a... Entonces, me parece que esto es importantísimo, el que la causa de la guerra, en este caso de la guerra de Ucrania, es no haber tenido cultura económica. Y la tercera y última cosa era, habéis dicho que lo que les interesa a los rusos es sembrar el terror. Es decir, que habéis dicho, son objetivos de los drones rusos las ambulancias particulares. Y nosotros aquí desgañitándonos, diciendo a los israelíes, oiga, a ver si usted hace una respuesta proporcionada. ¿Habéis oído que alguno le diga a un ruso, oiga, haga usted, no una respuesta proporcionada, pero no tire a las ambulancias que llevan heridos, que son población civil? Eso no lo oímos. Entonces, es para ver un poco, como en un espejo, nuestras fortalezas y nuestras deficiencias. ¿Qué hacemos? Que no les decimos, nadie le dice a Rusia, oiga, ¿qué está haciendo usted atacando a viejecitos enfermos en Ucrania que están heridos por sus propias armas, ¿no? Me parece que son tres enseñanzas importantes. Dime, Gerardo. En relación con el mundo empresarial, y has dicho dos cosas muy importantes. Tú, Eduardo, como siempre, efectivamente has dado un punto clave. Lo que es la transformación y el proceso administrativo en España y la parte política y la parte empresarial. La parte empresarial mejoró muchísimo y ha acompañado algunas veces pues a instituciones fuera de España para explicar pues cómo ha mejorado la agencia tributaria, que es un ejemplo en el mundo, ha evolucionado demasiado bien. No sé ya. Pero ha evolucionado la sanidad, ha evolucionado todo, aparte de la política. En el caso nuestro tenemos ejemplos de éxito. El tema de canalización de agua, de explotación de agua, de lo que son eliminación de residuos, de lo que es la parte, como ha dicho, fotovoltaica, de tal. Creo que hay empresas en España muy preparadas. Tienen miedo en algunos casos a asistir y a un tema como una guerra. ¿Quién no? A mí me dicen, y me dijeron que fuese a Ucrania, y te lo tienes que pensar, porque efectivamente da miedo. Bueno, pero es evidente que tiene su peligro. Sí, claro. Pero nosotros hacemos, nosotros que somos además colaboradores del ICEX, hacemos proyectos de organizaciones inversas, es decir, vienen aquí autoridades de otros países y nos cuentan qué necesitan. Por ejemplo, necesitamos algo en el sector de la construcción. Bueno, pues nosotros hay empresas que construyen, y si no hay empresas dentro de la asociación, se pueden buscar en el entorno. Quiero decir que hay muy buenas constructoras en España. Eliminación de residuos, pues también, etcétera. A lo mejor lo que hay que hacer es ver qué necesidades concretas y orientar a las empresas y animarlas a que asistan. Y luego nosotros siempre tenemos que contar, o de alguna manera contamos, porque se puede hacer de manera individual, con el apoyo de la política económica de la defensa. Allí está Segenpol y está la Dirección de Política de Defensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y siempre como asociación nos movemos a través de instituciones, embajadas, etcétera, los agregados que hay de defensa. Entonces se puede organizar. Yo, desde luego, mi organización, la asociación, está dispuesta a
a tener conversaciones con, bueno, por supuesto, Miguel, contigo, que eres el impulsor de esta ONG, y ver qué necesidades tienen y animar a nuestras empresas a que puedan participar. Porque, Miguel, para que también las empresas y los oyentes lo tengan claro, es decir, no estamos hablando de filantropía, es decir, esto es, el que va a ir allí va a hacer un negocio, ¿no? Claro. Va a ganar mercado. Claro, es el mercado de la reconstrucción, pero es un mercado, no deja de ser. Pensemos que parece que estamos hablando no, cuidado. No. Ojo, Federico, sí. Y ojo, que como he dicho antes, los alemanes, los franceses... Claro, no son idiotas. Que no nos dejan participar muchas veces por unas cuestiones institucionales en esas condiciones de reconstrucción o de participación, porque ellos quieren dominar el mercado. Entonces, hombre, toda empresa, indudablemente uno de sus objetivos es tener beneficios, tener unos beneficios adecuados como todo el mundo. Pero se puede participar en proyectos. Es verdad que aquí hubo una crisis económica tremenda que mutiló muchísimas empresas y desaparecieron. De ahí nació la colaboración público-privada como fórmula para resolver los problemas que tenía incluso los presupuestos de la administración, que bajaron, y sobre todo en defensa nos hemos dado cuenta, tú estabas hablando del ámbito de la defensa, que ese, vamos a decir, descuido, esa atención a la parte de la crisis económica disminuyó los gastos de defensa de todos los países europeos. Y hoy día es que no hay posibilidades de entregas de material. Se llamaron los dividendos de la paz. Exactamente. Cosa que ahora se está transformando, gracias a Dios. Claro. Bueno, quiero decir, es difícil, se puede hacer bien oficialmente o bien individualmente, y por supuesto la asociación que yo presido se ofrece. Te cojo la palabra, Gerardo. Mira, aquí tenemos que, para que entienda un poco todos los oyentes, la primera evaluación que está haciendo el propio gobierno ucraniano, y no solo el gobierno ucraniano, sino, en fin, Europa, ¿no?, que es uno de los primeros aliados, lógicamente, ucranianos y la propia OTAN, sobre el costo de la reconstrucción. En estos momentos estamos hablando de $1 trillón. Lo que va a costar la reconstrucción ucraniana. $1 trillón. Claro, si la guerra sigue, pues esto irá creciendo, porque si no para, pues se seguirán destruyendo cosas y seguirán infraestructuras y habrá que seguir reconstruyendo cosas, ¿no? Pero digamos que hasta ahora va por $1 trillón. Y lógicamente ese es $1 trillón en el que las empresas españolas que quieren ir allí, pues lógicamente lo van a hacer en competencia de mercado y van a competir y van a obtener sus beneficios, pues como en cualquier otro sitio. Y a mí eso me parece que de eso es de lo que estamos hablando y es la parte importante. Pero yo también quiero decir una cosa. Esto, que lógicamente Ucrania también lo sabe, y que claro es un caramelo muy goloso para todas las empresas europeas y no solo europeas, los ucranianos también son conocedores de esto, evidentemente, y lo entienden, y entienden que las reglas del juego son esas. Aquí van a venir empresas a ganar dinero, y es lógico, pero también van a dejar riqueza y aportar y a reconstruir un país, a ayudar a reconstruir un país, ¿no? ¿Qué dicen los ucranianos? Esto también es importante que la gente lo entienda. Oye, si tú vienes cuando acaba la guerra, ay, amigo, cuando acaba la guerra ya es fácil venir. Claro. O sea, yo cuando quiero que vengas es ahora. Lo digo un poco por este tema de que están en guerra y es difícil ir, sin duda es difícil ir. Yo también quiero decir que yo he ido 5 veces en este año y bueno, los rusos pues sí, me han disparado, me han tirado misiles, me han hecho muchas cosas, pero bueno, aquí estoy, ¿sabes? No, o sea, tampoco, y allí va Biden, y va el presidente Sánchez, y va Macron, y no, quiero decir, no pasa nada, o sea, no, porque no estamos hablando de ir al frente de guerra, no estamos hablando de ir allí a ponerse, no sé, en Kupiansk o en Verdiansk, ¿no? Delante de los, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero ellos necesitan que la gente vaya, por lo menos que el compromiso. Luego los proyectos tardan en elaborarse porque hay que hacer los proyectos, hay que hacer un montón de estudios, en fin, hay muchos proyectos que también son complejos en esto, ¿no? Y llevan su tiempo, pero ellos quieren una muestra de oye, ahora es cuando necesitamos que la gente de apoye, por lo menos de una muestra de solidaridad, de que estamos aquí, de que queremos hacer algo. Oye, mira, somos una empresa española, hacemos estas cosas, estas son nuestras capacidades, queremos estar allí con vosotros, queremos ayudaros y queremos colaborar, y los proyectos estarán, pero ellos quieren ver un poco ese apoyo, porque claro, si no, cuando todo acabe
y esperemos que sea por lo antes posible, lógicamente, y que lógicamente Ucrania como país, en fin, como democracia que es, pues pueda vencer este terror al que está sometiendo Putin al pueblo ucraniano, pues entonces todo el mundo querrá ir allí a ganar dinero. Y esto no va a funcionar así, porque ellos tienen claro que el que no vaya ahora, que los que no estén ahora ayudando, pues luego lo van a tener mucho más difícil, por supuesto que sí. Evidentemente habrá sus licitaciones públicas y podrá concurrir cualquiera, pero habrá gente que estará allí antes y que lo tendrá más sencillo. Y esto también quiero que la gente lo entienda de la empresa española, ¿no? Porque por eso demandamos esto. Efectivamente, es muy importante. El problema está en que cuando empezamos, o sea, la economía española, pues como todas ha sido muy reciente en salir fuera acompañando a nuestras fuerzas armadas o a los lugares de guerra. Yo recuerdo la reconstrucción del aeropuerto de Mostar. En Mostar estaban las unidades españolas allí en la antigua Yugoslavia, y la reconstrucción la hicieron empresas extranjeras porque nosotros o no habíamos llegado o habíamos llegado tarde. Claro. Entonces, pues ¿quién cogían? Al que había llegado primero. Y decían, oye, no, tú vas a estar aquí pasando las canutas, a lo mejor trazando los planos del nuevo aeropuerto, pero has estado aquí, has llegado el primero. Dicen en derecho romano se decía que el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Prior in tempore, potior in iure. Pues de alguna manera, si llegas antes, te va a ir mejor. Y como se ha dicho, hay $1 trillón de dólares esperando a las empresas que sepan más cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, pues nosotros vamos a intentar competir con estas empresas en una labor que, aparte de que tendrán beneficios, estás ayudando a unos pueblos injustamente castigados por una guerra que no les venía, ¿no? Efectivamente. Claro, tenemos la experiencia, tú lo has mencionado, Yugoslavia, los Balcanes, Afganistán también, Afganistán, ¿no? Afganistán también contribuimos. Mali, Líbano, sí. O sea, que España es un país ya con experiencia en reconstrucción y además a través de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, de los ejércitos, son muy apreciados por la población civil, porque no se han dedicado exclusivamente a eso, sino a formar y a estar con la población civil. Eso es muy importante. Y España como tal son muy apreciados. Las empresas españolas también, las del ámbito que yo conozco, que son de nuestro entorno. Pero tiene razón Miguel. Hay que empujar a las empresas a que estén, hay que decirles que tienen que estar preparados. Y yo no es por presumir de ello aquí, lo he dicho ya, lo he comentado como futuros proyectos, porque da rabia que otros países, incluso sin estar, se lleven los temas. Sobre todo a nosotros nos lo pisan y no nos dejan participar, alemanes y tal. Y hay que tener en cuenta otra cosa que hay que decir. El material se está comprando actualmente, o sea, en cooperación con otros países como Alemania, que han subido los presupuestos de manera importantísima en el ámbito, pues, de la defensa, pues están acaparando material para la guerra e incluso para la posible reconstrucción, y hay que pensar en ello ya. Hay una cosa que me gusta mucho subrayar oyendo esto. Es verdad que, primero, que España es la nación de la OTAN, después de Estados Unidos, que ha estado en más operaciones de paz. El mayor número de operaciones de paz. Pero segundo, cuando estábamos en la guerra de los Balcanes, el Ministerio Español invitó a 60 periodistas yugoslavos a que vieran cómo un país, España, que había tenido una guerra civil 60 años antes, estaba funcionando. Y entonces estuvieron una semana aquí, les trajimos en un avión militar, les llevamos un avión militar, y el último día, el lunes, que se volvían ya, tenían una entrevista con el ministro de Defensa. Y a mí me habían convocado en el Congreso y dije, bueno, que hable uno para dar las gracias. Y vino mi jefe de protocolo y me dijo, no, o que hablan los tres o que no habla ninguno.
Bueno, pues que hablen los tres, pero cada uno 3 minutos para poderlo hacer. Y entonces hubo uno de esos 3 que me dijo: mire usted, nosotros estamos muy agradecidos, el viaje ha sido estupendo, pero ustedes están perdiendo el tiempo. Yo lo único que quiero es matar a estos. No es que yo sea el malo, ellos lo único que quieren es matarme a mí. Pero hay una cosa que le querría dar las gracias a ustedes, que tienen el mejor ejército del mundo. Y yo puse una cara como de poca creencia y dije: bueno, oiga. Dice: no, si no me refiero a ustedes porque tengan el mejor armamento o la mejor del mundo. Lo que me refiero es que cuando en Mostar, en un semáforo, hay una viejecita a cruzar la calle, el soldado alemán o el francés o el americano o el inglés no se paran, pero el legionario español se para, coge a la viejecita y le cruza. Y cuando hay un niño con cara de hambre, ninguno se... Pero el soldado español se mete la mano en el bolsillo del pantalón y saca un bocadillo y se lo da al niño. Y el tío diciendo: yo lo que quiero es matarlos, se le saltaban las lágrimas a decir eso. Es decir, que nuestras Fuerzas Armadas, a vez de dejar muy alto el pabellón español, están abriendo el terreno para las empresas españolas, porque si usted después de eso va al nieto de la viejecita o al padre del niñito y le dice: soy una empresa española, te va a mirar con más simpatía. Y en el fondo eso es tender lazos, tender puentes con otras naciones que, como se ha dicho, son primero importantes y segundo están en Europa. Sin duda, eso que comentas, además eso se ve allí, cuando estás allí, fíjate que eso sucede incluso, habría que presumir evidentemente esto, pero con las organizaciones no gubernamentales que estamos ahí trabajando. Nosotros somos la única empresa, la única organización, no gubernamental que está trabajando en española, quiero decir, ¿no? 100% española, que evidentemente el Cruz Roja Internacional, pues hay españoles, hay Cruz Roja Internacional, pero Cruz Roja Internacional no es una ONG española, es Cruz Roja Internacional o Médicos del Mundo o un montón de estas, ¿no? Organización española, 100%, pues somos la única que estamos allí. Entonces, cuando vas a estas zonas del frente, pues por ejemplo, a hacer una cosa, bueno, pues lo que hizo Emma, a la que la pobre mujer, los rusos la bombardearon porque la vieron precisamente, y como yo os decía antes, en cuanto te ven, van a por ti, te van con los drones y te dan. Pues lo que estaba haciendo precisamente es muchas cosas que nosotros, yo estuve haciéndolo hace nada en Kupiansk, que es sacar precisamente esas viejecitas a las que el médico le dice a alguien: oye, hay que sacarla y llevarla al hospital porque está muy malita y ahí ya no. Entonces tienen que ir ONGs a recoger a esta señora y a meterla en tus coches y llevarla al hospital, ¿no? Que esos son los momentos peligrosos porque ahí estás muy cerca del frente. Bueno, cuando tú estás allí y les dices de dónde eres, cuando les dices España, porque yo he estado con otros compañeros de otras ONGs de otros países, yo no sé por qué, porque yo no, me gustaría saberlo, pero nos aprecian muchísimo, muchísimo, y ponen una cara y o sea, español. De verdad, porque esta zona más un poco hacia el oeste, pues como ya contaba, era una zona donde más hispanófilo y tal, pero estas zonas que son más hacia el este, que son zonas tradicionalmente rusas, la zona de Donetsk, que es donde estamos hablando ahora, o Zaporilla, bueno, Zaporilla aparte de sur de Donetsk, pues no sé por qué, pero nos tiene un aprecio especial a todo lo español, y joder, yo me siento muy, muy orgulloso, porque cuando vas allí, una de las cosas que puedes, os lo aseguro, con lo que más orgullo te sientes es de cuando esta gente te da las gracias, te dice que eres un héroe y tú dices: pero ¿cómo voy a ser yo un héroe? Si los héroes sois vosotros que estáis aquí, yo vengo aquí, hago esto y me voy corriendo, claro, ¿sabes? Y tú te quedas aquí, ¿sabes? Tú eres el héroe que estás allí porque estás defendiendo nuestra democracia, porque no nos olvidemos que el pueblo ucraniano está allí defendiendo las democracias occidentales en estos momentos, y esto es muy importante. Entonces cuando lo comprendes y vas allí, y ellos además te aprecian de esta forma tan especial, yo os aseguro que es una cosa única, ¿no? Que te llena, en fin, pues esta parte, digamos, emocional que tenemos todos, ¿no? Todas las personas. Y menos mal que tenemos esa parte, claro, y que te llena de poder hacer este trabajo, que es duro, evidentemente. Pues Gerardo, el trabajo está por delante y ahora lo que hay que hacer es poner manos a la obra, ¿no? Literalmente, vamos, ¿no? Desde luego nosotros vamos a intentarlo y que sirva esta conversación, esta reunión, pues de base para ello, para comenzar y a ver si podemos convencer efectivamente a nuestros empresarios que son proyectos, ahora son proyectos, no otra cosa, y habrá sitios, como has dicho, Miguel, que se viven con normalidad en la vida civil.
Y esto es lo que hay que decir e intentar que salga adelante, por lo menos intentarlo. Y que hay presupuestos y que hay proyectos en marcha y que hay que participar en ellos porque hay que estar ahí, ¿no? Sí, Eduardo, sin duda. Gerardo. Hombre, la guerra de Ucrania ha puesto en valor la defensa y la seguridad en Europa, cosa que teníamos un poco olvidada. Bastante olvidada. Porque cuando se habla de defensa y de los gastos, pues siempre dice cuánto cuesta, pero ¿qué retornos tiene? Pues los ingresos son eso, la seguridad, la prosperidad y la libertad de una nación, y esto es lo que ha puesto en valor esta guerra. Evidentemente, esto es así, sí. Miguel, una última consideración. Bueno, pues yo básicamente agradeceros a todos vosotros, desde luego a ti, Federico, por la oportunidad de poder contar a todos tus oyentes de primera mano pues esta experiencia, por supuesto a Eduardo, porque bueno, en fin, su conocimiento es tan enorme y tan amplio y tan vasto sobre esto que cualquier cosa que diga para todos nosotros es una enseñanza, y desde luego pues que recojo el guante de Gerardo, por supuesto, hablaremos con las empresas españolas, porque creo que al final esto no es para la ONG Help to Ukraine, esto es para las empresas españolas, para ayudar a construir Estado, porque el Estado no solo se construye dentro de nuestros límites territoriales de nuestra nación, sino también se construye fuera. Pues muchísimas gracias, nos vemos martes que viene, más de Debates Transforma España. Eduardo, Miguel, Gerardo, gracias a los tres. Muchas gracias, Federico.